¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Nuño, residente de cardiología del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Gracias nuevamente a la doctora Calixto por la invitación a este grupo. Y continuando con el curso, vamos a ver generalidades sobre la ecocardiografía de estrés. Eh, este tema es muy importante, va a sentar las bases por lo que vamos a ver más adelante en cuanto a la utilidad de la ecocardiografía con estrés. En este caso va a ser estrés farmacológico. Y comenzando con esto, va a ser de suma importancia, como va a ser farmacológico, el contenido desde la farmacodinámica, es decir, el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos, cómo se van a comportar dentro del organismo a través de la farmacocinética, las dosis de los distintos fármacos que podemos utilizar para causar estrés miocárdico, las indicaciones de realización de cada uno de ellos, así como las contraindicaciones, los distintos efectos adversos que puede presentar el paciente, así como el uso de otros medicamentos, lo vamos a ver más adelante, como es la atropina. De igual manera, sus contraindicaciones y los medicamentos o antídotos que van a revertir el efecto de los mismos. Entonces, comenzando con uno de los principales fármacos que se van a utilizar para hacer la ecocardiografía de estrés, será la dobutamina. Este fármaco, administrado de manera intravenosa, va a ser un agonista adrenérgico, es decir, va a estimular receptores beta 1 principalmente localizados en el miocito, ¿no? Su inicio de acción va a ser aproximadamente a los 2 minutos, con un pico máximo de acción del medicamento a los 10 minutos. Este se va a metabolizar vía hepática y va a tener una excreción renal. Dentro de los efectos adversos, de manera común señalados en la bibliografía del Goodman y Gilman, el paciente puede presentar o podemos evidenciar extrasístoles ventriculares aisladas, la presencia de taquicardia sinusal, incluso el dolor torácico, la sensación de palpitaciones, náusea, incluso la disnea, ¿no? Estos pueden ser muy variables, puede que no todos los pacientes presenten esta sintomatología, pueden ser transitorios, pero hay que estar atentos a los posibles efectos adversos y si se presentan, no alarmarnos y no alarmar al paciente, ¿no? Entonces, dentro de su mecanismo de acción o de su farmacodinamia, como se había comentado, estos agonistas adrenérgicos van a estimular principalmente estos receptores beta 1 localizados en la membrana celular de la célula miocárdica, ¿no? Sabemos que estos agonistas adrenérgicos, estos receptores beta 1 van a ser acoplados a proteína G. Estos receptores van a tener una subunidad alfa y una subunidad beta, que a través de la estimulación de estos van a hacer un cambio conformacional que lo que va a culminar va a ser que van a estimular y van a acumular la cantidad de AMP cíclico. Este AMP cíclico, como podemos ver aquí, este AMP cíclico va a estimular la activación de una proteincinasa. Esta proteincinasa también va a causar alteración de las distintas proteínas encargadas de la contractilidad miocárdica como una ruta clásica en cuanto a un aumento o una positividad en cuanto al cronotropismo y el inotropismo cardíaco, ¿no? Entonces, ese es el principal mecanismo de acción por los cuales, sintetizando, la dobutamina va a tener un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, es decir, va a aumentar la fuerza de contractilidad miocárdica, así como la frecuencia de la misma. También tiene un discreto efecto en intensificar o aumentar el automatismo del nodo sinusal y esto nos va a conjuntar que va a aumentar de manera general la contractilidad miocárdica y por consecuente va a aumentar el gasto cardíaco. Otro de los fármacos, dejando de lado la butamina, el dipridamol, también administrado de manera intravenosa. Su mecanismo de acción va a ser distinto a la butamina. Este va a actuar de manera más selectiva en los vasos coronarios a través de la vasodilatación. Eh, Esto gracias a que se acumula un compuesto endógeno cuando se va degradando el dipridamol en nuestro organismo.
con la liberación de adenosina. Esto va a estimular directamente receptores de adenosina ubicados en la membrana celular de los vasos coronarios y lo que va a causar la dilatación de los mismos. De igual manera, como tiene mayor selectividad por los vasos coronarios, tiene poca selectividad a otros vasos que también nos puede causar efectos adversos, principalmente cefalea. Algunas revisiones mencionan que el paciente puede presentar incluso eventos de síncope si esta vasodilatación es significativa, o incluso la presencia de náuseas o reacciones alérgicas como rash o prurito. De igual manera, se menciona pueden ser transitorias y hay que estar alerta si nuestro paciente los presenta. Esta es una tabla donde resume los distintos fármacos estresores que podemos utilizar y vemos como el primero de ellos que habíamos mencionado, la dobutamina, a través de los targets o los receptores que va a estimular, principalmente serán los beta 1 adrenérgicos. Esto va a causar implicaciones hemodinámicas, un incremento de los mecanismos hemodinámicos. ¿Y cuál va a ser el target fisiológico? Pues el miocardio, ¿no? Como habíamos mencionado, las células miocárdicas, los miocitos, y si es que nosotros necesitamos algún antídoto, pues van a ser la administración beta bloqueadores. Sabemos, se pueden administrar beta bloqueadores intravenosos, ¿no? También como el esmolol principalmente. El estrés es el que va a causar la dobutamina y está contraindicado en pacientes que presenten taquiarritmias. Vamos a ver en una diapositiva más adelante, principalmente taquicardias o taquiarritmias ventriculares, ¿no? O en casos que nuestro paciente tenga un descontrol hipertensivo o propiamente una crisis hipertensiva. Comparándolo con el otro fármaco, habíamos mencionado el dipiridamol, que actuaba como un vasodilatador a través de los receptores A2 de adenosina, va a estimular, su target fisiológico va a ser las arteriolas coronarias a través de la estimulación de las células musculares lisas. Su antídoto va a ser la aminofilina y va a estar contraindicado en pacientes con asma o que presenten bradiarritmias. Esto solamente como un resumen del mismo, ¿no? Entonces, se dice de manera general, eh, como habíamos mencionado, estos dos grandes fármacos, podemos utilizar cualquiera de ellos. Dentro de la bibliografía se menciona que la dobutamina es el mejor test para evaluar viabilidad. ¿En qué pacientes? En pacientes con sospecha o que ya tenemos diagnosticada una enfermedad, una cardiopatía isquémica, ¿no? Y el dipiridamol, menciona la bibliografía también, como el más seguro y el más simple de utilizar y que puede ser una combinación, tanto evaluar la movilidad parietal, es decir, la viabilidad, así como evaluar el flujo de reserva coronario por los mecanismos de acción que ya mencionamos previamente. Entonces, de manera general, ¿cuándo es que nosotros vamos a realizar o solicitar un estudio estrés de ecocardiografía? Ya sea como se ha mencionado, Ajá. perdón, Y la entrega, ¿esto ocurre? no lo escuché, perdón. Ok, una de las indicaciones que nosotros tenemos es, como les había comentado, el realizar el diagnóstico o cuando nosotros tengamos sospecha de enfermedad arterial coronaria, cardiopatía isquémica propiamente dicha, o en aquellos pacientes en los cuales queremos determinar un pronóstico y estratificar el riesgo en cada uno de ellos cuando ya tenemos el diagnóstico establecido de enfermedad arterial coronaria. Incluso en pacientes en los cuales se van a someter, por ejemplo, a una cirugía de revascularización, evaluar el riesgo preoperatorio que tiene este paciente. A su vez, no solamente en la cardiopatía isquémica, sino en aquel paciente en el que se está estudiando la disnea como síntoma principal, en específico la disnea de esfuerzo, también va a ser útil la evaluación si es que es de etiología cardíaca o no la presencia de la disnea.
O incluso en este paciente en el cual ya se hizo la cirugía de revascularización, pues evaluar la respuesta, ¿no? Después de esta cirugía, localizar la isquemia principalmente con la utilización de dobutamina o incluso evaluar la severidad en caso de que tengamos alguna valvulopatía. De igual manera, esta siguiente tabla resume, dependiendo del escenario clínico o la condición clínica que nosotros tengamos, la más común que vemos en nuestro entorno pues sería la cardiopatía isquémica. El target fisiopatológico sería la isquemia miocárdica, que es lo que nosotros queremos objetivar, estratificar o pronosticar, pues nos dice qué tipo de ecocardiografía de estrés podemos utilizar. Menciona desde la ecocardiografía por ejercicio, dobutamina, incluso dipiridamol, ¿no? Así como la variable por ecocardiografía que nosotros vamos a buscar, que va a ser aquí la movilidad parietal, ¿no? Y así con cada una de ellas, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, en los cuales nuestro target fisiológico va a ser la reserva contráctil, también el estudio de elección que nos menciona aquí la bibliografía es el estrés farmacológico con dobutamina, de igual manera buscando la variabilidad ecocardiográfica con la movilidad parietal. Como habíamos mencionado, también nos va a hacer de utilidad el evaluar la severidad de alguna valvulopatía, haciendo énfasis, por ejemplo, aquí el gradiente transaórtico, por ejemplo, en casos de estenosis aórtica, de acuerdo a la clasificación de la AJA, ¿no? En AJA de 2, en aquellos pacientes en los cuales queremos saber si esta estenosis aórtica realmente es severa, ¿no? Entonces podemos utilizar o podemos hacer uso de la misma, ¿no? Y ver a través de el continuo si es que existe un incremento en el gasto cardíaco o no. Continuando con ello, hay unas dosis y protocolos bien establecidos cuando nosotros queramos utilizar cualquiera de estos dos fármacos para hacer la ecocardiografía de estrés. Iniciando con la dosis de dobutamina, menciona que de manera inicial, una infusión iniciada a 5 microgramos por kilogramo minuto o 5 gamas. Esta dosis la vamos a ir incrementando a intervalos de 3 minutos, llegando hasta una dosis máxima de 40 microgramos por kilo minuto. Se ve mejor en la siguiente tabla, en el siguiente gráfico, en los cuales vemos cómo de manera horizontal está el tiempo, lo que habíamos mencionado. Al minuto 0, una dosis inicial de 5 microgramos y cada 3 minutos vamos a ir aumentando 10, 20, 30, llegando hasta 40 en el minuto 12. Y como vemos, no solamente se lleva el tiempo del mismo, ¿no? Sino se hace un monitoreo estricto del paciente a través de la presión arterial, evidentemente un monitoreo ecocardiográfico y un monitoreo electrocardiográfico como vigilancia de nuestros pacientes, vigilar que no haga alguna alteración del ritmo, bloqueos de la conducción, alguna taquiarritmia ventricular, ¿no? Como vemos, en algún punto de la gráfica de la administración de dobutamina, se menciona la administración de atropina, una dosis inicial ya sea de 0.25 o 0.5 miligramos. Esto va a ser de utilidad para que nuestro paciente alcance la frecuencia máxima esperada, o va a hacer que sea más útil la administración de la dobutamina, ¿no? En el siguiente gráfico se explica lo mismo, a intervalos de 3 minutos, cómo va haciendo la dosis incremental de la dobutamina. Y lo que les mencionaba, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros vamos a administrar la atropina? Cuando no se logre la meta de frecuencia cardíaca únicamente con la administración de dobutamina. Esto, cuando se administra, va a incrementar la sensibilidad de la dobutamina, o en aquellos pacientes que de manera crónica ya estén bajo los efectos de beta bloqueadores o que tengan enfermedad coronaria de un único vaso. Aquí se recomienda iniciar dosis de 0.25 a 0.5 miligramos, de igual manera intervalos de 1 minuto la administración de la atropina hasta un máximo de 2 miligramos. Lo que nos recomienda la bibliografía es que los incrementos sean muy bajos, por ejemplo de 0.25 en casos de que nuestro paciente sea un adulto mayor, tenga un índice de masa corporal bajo, que sea de complexión pequeña,
y esto nos va a evitar toxicidad en el sistema nervioso central. Y como les mencionaba, ¿no? Administrar o lo que sugiere es que administremos atropina justo en este intervalo entre los 20 y 30 microgramos por minuto eh, de dobutamina, y con esto podremos lograr alcanzar el 85% de la frecuencia máxima, esto establecido por edad. ¿Cuándo es que nosotros debemos finalizar el test? Cuando nuestro paciente logra esta frecuencia cardíaca máxima meta, o cuando nuestro paciente presente datos de hipotensión, o que se observen nuevas o empeoramiento de anormalidades de la movilidad parietal del ventrículo izquierdo, arritmias significativas, como habíamos mencionado, principalmente las taquiarritmias ventriculares, casos de hipertensión severa, refractarias al tratamiento, o que de manera significativa el paciente no tolere los síntomas causados por la administración de los fármacos. Como se había mencionado, ¿qué pasa con estos pacientes que ya estaban consumiendo beta bloqueadores de manera previa y que por alguna situación no pudieron eh, suspenderlos? Se recomienda que al menos lo hayan suspendido 5 vidas medias, pero como mencionamos, que se administran dosis muy bajas de atropina. Y lo que habíamos mencionado, los efectos adversos, ya sea que presenten extrasístoles ventriculares aisladas, auriculares, incluso fibrilación auricular, esto, eventos paroxísticos o incluso taquicardia ventricular, pero esta muy importante tiene que ser no sostenida. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Todo bien hasta ahí, sí. todo bien. Igual al final hacemos ahí unas aclaraciones. Perfecto. Entonces, continuando con los fármacos, el segundo brazo que tenemos, el uso del dipiridamol, ya se había comentado como un vasodilatador coronario. Esto nos va a ser de utilidad para evaluar isquemia, perfusión, incluso viabilidad miocárdica. Lo habíamos mencionado también, contraindicado en pacientes con asma o que tengan obstrucción reactiva de la vía aérea, o incluso eh, que nuestro paciente presente hipotensión severa o bradiarritmias. El protocolo o la dosis estandarizada del dipridamol nos menciona de 0,84 miligramos por kilo, esto en infusión a 10 minutos. De igual manera lo tengo esquematizado aquí en la tabla. La administración del dipridamol, 0,84 miligramos por kilo, ya sea en 6 minutos o incluso en 10 minutos. De igual manera se va a hacer un registro electrocardiográfico, así como un registro de la presión arterial, y esto va a ser continuo a través de los minutos, ¿no? Si es que nosotros presentamos alguna reacción adversa, pues el antídoto sería la administración de la aminofilina, 120 miligramos en el transcurso de un minuto, hasta una dosis máxima de 240 miligramos en 2 minutos. De igual manera, evaluando estas alteraciones ecocardiográficas que vamos a ver más adelante en las clases siguientes. De manera general, como se había mencionado, las contraindicaciones de, de la ecocardiografía de estrés, principalmente es que nuestro paciente en ese momento, por azares del destino, esté presentando un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio en evolución, contraindicado totalmente en arritmias, habíamos mencionado taquicardia ventricular, bloqueo AV completo, en casos de crisis hipertensiva, o que exista una obstrucción hemodinámicamente significativa del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Como es muy breve esta charla, al final les puse un resumen de cada uno de los protocolos de ecocardiografía de estrés, desde la ecocardiografía a través del ejercicio, el farmacológico que mencionamos ahorita como las bases, los mecanismos de acción, eh, cuándo es que vamos a utilizar los mismos, en qué casos vamos a utilizar los mismos, en que sospechemos o no de las distintas etiologías, las respuestas hemodinámicas en cada una de las personas y las contraindicaciones de la misma.
No sé si exista alguna duda, ¿se escucha? Ok, bueno, buenas noches a todos. Muy bien, Jorge. Creo que esta es la parte como inicial y lo más básico que estamos viendo de ecoestrés. Es importante, digo, ya mencionaste a grosso modo cuáles son, digamos, los tipos de protocolos que se pueden realizar. A forma de resumen, pues hacemos ecoestrés farmacológico y también lo podemos hacer con ejercicio. Es importante saber que son, digamos, dos formas de inducirlo farmacológicamente hablando. Sin embargo, perdón, los mecanismos de acción de los fármacos son diferentes, de ahí las indicaciones de cada uno de ellos. El fármaco que hoy por hoy se prefiere para la inducción de isquemia o ver si el paciente tiene una isquemia, lo hacemos con dobutamina. Es un fármaco que lo tenemos básicamente pues a la mano, es de bajo costo, sin embargo tiene algunas limitaciones en cuanto a los efectos adversos. Como ustedes ya lo revisaron, hay un tema de que es una situación arritmogénica, que es una condición que nos limita a veces el uso pues universal en todos los pacientes. Sin embargo, hay algunas otras contraindicaciones. A ver, Jorge, ¿cuáles son las contraindicaciones de que un paciente que le hacemos un protocolo con dobutamina y le quieres, ya decías esto en una diapositiva, son pacientes que hacemos protocolo con ecoestrés, con dobutamina con fines de isquemia y para mejorar la sensibilidad del estudio, más allá que incrementarles la frecuencia cardíaca, hacemos el uso de atropina, ¿cierto? ¿En qué tipo de Sí. pacientes no podemos utilizar la atropina? En pacientes que per se ya tengan alguna bradiarritmia o que estén hipotensos, simplemente bloqueos de la conducción a veces. No, no es una contraindicación. De hecho, ¿No? muchos de los pacientes a veces llegan con indicaciones, un decir, de una bradicardia de 45-50 y están pensando en que tenga cardiopatía isquémica en territorio de la coronaria derecha y los mandan como un estudio inductor de isquemia para un ecoestrés con dobutamina, justamente para evaluar la respuesta cronotrópica e inotrópica. Entonces, es una indicación y no es una contraindicación del estudio. O sea, porque al final del día este fármaco lo que te está haciendo es hacer una estimulación cardíaca, ¿no? O sea, no te lo va a bloquear. Probablemente a lo mejor el uso del Sí. esmolol, como recuperarlo para quitar el efecto, o sea, como el antagónico, pues a lo mejor será una situación ahí limitante, pero son pacientes que no suben la frecuencia cardíaca cuando tienen una enfermedad del seno enfermo. Pero, ¿cuál es una contraindicación para el uso o el empleo de la atropina? A ver, de los que están unidos, no veo a quién. A ver, Alondra o a mí. Pues sobre todo, doctor, en Ujú. pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado o pacientes que tienen patología de próstata, pues. Justo. Entonces, parte de las Miastenia situaciones. también, ¿no? Sí, también. De hecho, de forma general son preguntas que las hace la enfermera, pero no es la función de ella. Pacientes que tienen un tema de glaucoma o tienen un tema, no de hiperplasia prostática benigna como tal, no, sino que tengan realmente un problema real de la próstata, aunque sea una contraindicación relativa, pero ante la duda siempre, problemas prostáticos o de glaucoma, no es válido utilizar la atropina, está contraindicada, ¿sale? Entonces hay que ser muy cuidadosos porque a veces no interrogamos bien al paciente y hacemos uso de este tipo de medicamentos con la firme intención de alcanzar la frecuencia cardíaca. Ahora, los protocolos, digo, los vimos muy somero, creo que a mí va a dar un poco más la descripción de todo esto, pero es que es importante que ustedes sepan cuál es el mecanismo de acción de la dobutamina y cuáles son las indicaciones que va a tener. Entender que este tipo de fármaco se utiliza para temas de isquemia, pero también para protocolos de viabilidad. ¿Esto de qué va a depender? Pues dependiendo de la condición clínica de los pacientes. A veces en el quehacer diario el paciente ni siquiera se conoce con un tema de isquemia y llega pues a un estudio de valoración primaria y le vemos alteraciones en el movimiento en relación a áreas de asinesia o disinesia, este paciente es candidato a hacerle un protocolo de viabilidad. Y las dosis de la dobutamina evidentemente son inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, entender que la indicación del uso de la dobutamina tiene esta doble como versión, ¿no? Por un lado, descartar temas de cardiopatía isquémica crónica en el contexto de isquemia y por otra parte, ver si el tejido es viable o no.
Y aquí va a depender la dosificación. Realmente para protocolos de viabilidad iniciamos con una dosis muy bajita de 2 o 5 microgramos kilo minuto. Y ya cuando hablamos de protocolos de isquemia, habitualmente es como lo señalan en la gráfica que está aquí poniendo Jorge en pantalla. Empezamos siempre con 5 y lo vamos escalando 5, 10, 20, 30 y hasta 40 gamas. Realmente la literatura no le da soporte que utilicemos más de 40 gamas. Tampoco es válido dejarles la infusión hasta que genere una taquicardia ventricular o algún tema. Recuerden que la dobutamina es súper arritmogénica. En pacientes que ya tienen trastornos de taquiarritmia desde el trazo basal, no está contraindicado, pero recordar que cualquier estímulo que le genere mayor estrés y esta cosa es arritmogénica puede condicionar una alteración más grave y el paciente puede quedar ingresado en un servicio de urgencias de forma innecesaria. Entonces, idealmente en pacientes que tengan una frecuencia muy rápida, o sea, es llegarle con un ataque supra, frecuencias arriba de 130, 140, mejor utilizar otro tipo de medicamento. Ahora, en el contexto del dipiridamol, ¿cuál es el mecanismo de acción que utiliza este medicamento? A ver, David. Creo que no está conectado, ¿verdad? Sí, ¿me escuchan? Hola. ¿Me Sí, escuchan? Ajá. En cuanto al otro estudio que utilizamos para fármacos, está el dipiridamol. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene el dipiridamol para poder hacer la evaluación? Podemos hacer valoración tanto de isquemia como de viabilidad, ¿cierto? Podemos utilizarlo para las dos cosas, aunque idealmente, digo, por practicidad lo hacemos más para temas de isquemia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? Porque evidentemente no es igual a la dobutamina, ¿no? Este no es cronotrópico o inotrópico Sí, positivo. ajá, sí, como nos explicaba el doctor, la estimulación de los receptores de adenosina que provocan vasodilatación, específicamente en arterias epicárdicas. Ujú. Y el mecanismo se define como un robo coronario, ¿no? Esa es la definición Ajá, operacional del fármaco. sí, el En secuestro este, en coronario. este, este tipo de fármaco, a diferencia de la dobutamina, no se requiere una infusión cosa por gama, sino más bien es una doble inyección. Hay diferentes protocolos que los vamos a ver más adelante, pero es importante que sepan que hacemos cuando menos 2 inyecciones y esto va calculado en función del kilogramo de peso que tenga nuestro paciente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el fármaco que nos ayuda a revertir el efecto del dipiridamol, Jorge? La aminofilina, doctora. Ujú, la aminofilina. ¿A todos los pacientes se la tenemos que inyectar? Como tal, no lo dice la bibliografía, yo me imagino que sí, porque aquí justo en la tabla lo pone a partir de los 10 minutos la administración de la aminofilina. O sea, aquí hacemos 2 inyecciones, ¿no? Una Ujú. inicial y la otra entre el minuto 6 y minuto 7, que es cuando existe la máxima vasodilatación coronaria. Y posteriormente, a los 3 minutos de eso, que es más o menos entre el minuto 10 11, hacemos la inyección del, digamos, el que lo va a revertir, que es la aminofilina. ¿Qué he leído al respecto? A ver, ¿quién está? A ver, Alondra, ¿qué saben de la aminofilina? pues dice, sobre todo en protocolos con dipiridamol, cuando tenemos efectos secundarios importantes durante el protocolo, la indicación sería suspender en ese momento y administrar la aminofilina o ya posteriormente al término del protocolo, si el paciente está asintomático, incluso en algunas bibliografías menciona que no es obligado la administración de aminofilina, pero sí, pues sobre todo en mujeres, donde utilizamos el dipidamol, tiende a ser como muchos síntomas con tendencia a ansiedad sobre todo. Entonces, en esos casos a pesar de que no son efectos secundarios tan graves, sí la bibliografía lo recomienda. Ok, ¿y cuáles son los síntomas clínicos que refieren los pacientes como evento adverso de la aminofilina? ¿Han visto algún efecto secundario? ¿Les han referido algo los pacientes? Principal, principalmente cefalea por la misma vasodilatación, ¿no? De hecho, justamente la vasodilatación, pero en relación a qué está, ¿al uso del dipiridamol o de la aminofilina? Eso es del dipiridamol. Justo, ¿no? Entonces, es importante saber
que la mayoría de los pacientes durante la instilación del dipidamol les van a decir que sienten la cabeza como muy pesada, como muy grande y refieren cefalea por la vasodilatación que hay. En la literatura dice que el uso de la aminofilina, en algunas sí dice que puede ser opcional, sin embargo, el efecto adverso del dipidamol se puede postergar inclusive hasta 1 o 2 semanas, aunque son estudios ambulatorios. Entonces, de forma global, entender al administrar el dipidamol estamos obligados a revertirlos con la aminofilina, ¿sale? Lo vamos a ver un poco más a detalle cuando veamos los protocolos, pero quiero que les quede claro que, o sea, farmacológicamente lo hacemos de dos maneras, con dobutamina y con dipidamol, y que hay que revertirlos. Idealmente, los pacientes que llegan a un protocolo de estrés, les inyectamos cualquier beta bloqueador. ¿Qué es lo que tenemos en los centros para revertir la dobutamina? Amin. Pues lo que se maneja casi siempre es el esmolol, ¿no? O sea, es un adrenérgico igual beta 1 y pues es de acción muy corta, entonces es lo que, bueno, lo que yo he visto y lo que está descrito, ¿no? Que se usa como antídoto, el beta bloqueador. Ujú. Digo, en la mayoría de los centros es lo que utilizamos el esmolol. Sin embargo, en algunas literaturas te dice que podemos utilizar medicamentos vía oral. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Sería válido utilizar algún Bueno, pues, medicamento beta bloqueador por vía oral? Yo creo que por la vida media, ¿no? Creo que no estaría indicado, pero no lo he leído. Probablemente sería válido otras y no sé si es lo único que tenemos disponible. Obviamente, como comenta el doctor, la vida media o el tiempo de absorción va a ser más prolongado y el tiempo de acción va a tardar más en que actúe el beta bloqueador, ¿no? Pues bien, realmente, o sea, no está indicado el uso de ningún medicamento por vía oral, debe de ser por vía endovenosa, porque desafortunadamente recordar que al ser la dobutamina demasiado arritmogénica, no te va a generar una taquicardia sinusal, eventualmente te va a desencadenar taquiarritmias letales, ¿no? Entonces, o TCNF rápida y difícilmente los vas a alcanzar con un medicamento vía oral. Entonces, realmente de aquí que Ujú. alcanza la máxima absorción y genera su efecto real, Sí. el paciente ya se chocó, ya se murió, ¿no? Entonces, no está indicado el utilizar medicamentos por vía oral, todo tiene que ser endovenoso. Digo, depende de lo que tengamos en el centro, por norma general lo que tenemos siempre es esmolol, entonces idealmente todos los pacientes que sean sometidos a un estudio de cuestas con dobutamina, siempre reviértanlos con el esmolol, ¿de acuerdo? Siempre ténganlo a la mano y verifiquen que esté presente, porque si no, va a haber alguna complicación y no la van a poder revertir. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones del uso de la dobutamina? ¿En qué pacientes no los utilizo? sobre todo pacientes con carga ritmogénica alta, principalmente las arritmias. O sea, un paciente que esté con algún trastorno del ritmo, ¿sí? ¿Qué otra? A ver, Jorge. Lo que habías mencionado, ¿no, doctora? Lo de las arritmias severas, principalmente ventriculares. O sea, solamente pacientes con arritmias es lo único que está contraindicado. Pues pacientes Pues, con estenosis no, aórtica, estenosis miocardiopatía aórtica. hipertrófica Ujú. obstructiva, cualquier patología a nivel de la aorta, ya sea disección, aneurisma, etcétera, son contraindicaciones. Si el paciente tuvo angina Sí. en las últimas 48 horas, ¿se lo hacemos? También está contraindicado. También está contraindicado. Ujú. En el contexto de los pacientes con estenosis aórtica severa, hay que individualizar el tipo de estenosis que tiene, ¿no? O sea, porque si estamos ante el escenario de una AJA de 2, el Ah, protocolo claro. se pudiera realizar, pero es con otros fines, ¿no? O sea, solamente como ser conscientes de qué tipo de estenosis tiene, porque digo, si fuese una estenosis severa, una AJA de 1, pues evidentemente no lo vamos a hacer. Ahora, en algunos pacientes con estadios AJA de 2 o AJA de 3, con también sus bemoles, se puede llegar a hacer un protocolo de ecuestres con dobutamina, ¿no? Luego, hay que individualizar esa parte. Pero pacientes un decir, llega un paciente que tuvo angina en las últimas 48 horas, ¿hacemos el procedimiento? No. Pacientes que estén con falla No. cardíaca aguda, ¿hacemos el procedimiento? No, tampoco. No, tampoco. Justo, entonces hay que individualizar y entender que son estudios seguros, pero que pueden inestabilizar a los pacientes y por obvias razones es más el riesgo que el beneficio, ¿sale? Ahora,
En pacientes que tienen o que son portadores de marcapaso, ¿qué tipo de protocolos le hacen? ¿O este paciente está fuera para hacerle un estudio inductor de isquemia? No, También hay eh, protocolos con pacing. exacto. Sí, puedes acelerarlo con la interrogadora, ¿no? Ajá. O sea, en forma ideal sería un manejo conjunto con el electrofisiólogo. Pero aún decir, en ese momento estamos así, tal cual, en un centro en donde es imposible que tengan el acceso. ¿Qué tipo de protocolo le harían? O le decimos que no se le puede hacer nada y que lo agenden con el electrofisiólogo y hasta que tengamos el apoyo. Tengo entendido que lo ideal Pues sería podría ser un un, vasodilatador, ¿no? ajá, exacto. ¿Podríamos utilizar el dipridamol? ¿Es lo que alcancé a escuchar? Ajá, sí. Que sea con Sí, justo. vasodilatador. Justo, porque es lo que quiero que les quede claro. A diferencia, o sea, ambos fármacos tienen la misma condición para el diagnóstico clínico. Si ustedes lo ponen en la balanza, de hecho ya hay todas las revisiones nos dicen que tiene mayor sensibilidad hacerlo con ecoestrés con dobutamina, pero el dipidamol está muy pegado para la sensibilidad diagnóstica. Pero hay pacientes que no se les puede inyectar este fármaco porque están dependientes del marcapaso, como es el ejemplo que les estoy comentando. Entonces, el mecanismo de acción es por un robo coronario. Evidentemente, el paciente no requiere una frecuencia alta, es decir, que alcance el 85% de la frecuencia cardíaca máxima esperada, puesto que el mecanismo de acción es distinto. ¿Me explico? Entonces, este tipo de pacientes podemos hacer uso del dipidamol para generar temas de isquemia, ¿sale? Para que lo tengan ustedes presente y si en el mundo ideal, pues tengamos a alguien que le pueda estar estimulando, pero si no fuese el caso, lo podemos utilizar como un fenómeno análogo, ¿sale? Y por último, que es uno de los procedimientos que a lo mejor tenemos un poco de menos pues contacto porque no está disponible en todos los centros, es el uso del cicloergómetro. Realmente aquí se puede hacer de dos formas, lo podemos hacer con una banda de esfuerzo o lo podemos hacer con el cicloergómetro, que básicamente es pues la bicicleta, ¿no? Es importante que cuando hagamos ese tipo de modalidades, en nuestra Biblia que leemos para Ecoestrés, nos dice que esto es como si estuviéramos tipo kinder, primaria y la preparatoria. O sea, lo más básico de hacer o lo más fácil de hacer es el dipiridamor. Este tipo de procedimientos realmente pues no ocupamos inclusive es una indicación, ¿eh? O sea, ventanas transtorácicas, ya saben, el clásico paciente obeso, él es el candidato ideal para hacerle un dipiridamor porque no me interesa como tal tener una frecuencia cardíaca elevada. ¿Por qué? Porque el dipredamol no va a generar esto. Entonces, es más fácil evaluar un corazón que está pues medianamente quieto que ponerle un ecoestrés con dobutamina donde no vamos a ver absolutamente nada. Entonces, lo más fácil de realizar es el dipridamol. El segundo a realizar es el dobutamina y lo más complejo de realizar son estudios con cicloergómetro porque el paciente está pedaleando y está con todo el movimiento y tenemos que mantener la mano firme para no perder la ventana. Entonces, este tipo de protocolos no se hacen en todos los centros, sin embargo, también son útiles. ¿En qué tipo de paciente lo podemos indicar, Jorge? El cicloergómetro, Ajá. mm, no sé si Entender igual que, ajá. en el contexto de cardiopatía isquémica, pensando así como lo primero, la verdad, digo, no estoy seguro, pero pienso yo que si el paciente puede hacer ejercicio, ¿no? O sea, como dicen, no se tiene que subir a la bicicleta, tiene que estar ahí pedaleando, pensando en sospecha de cardiopatía isquémica. Pero lo primero que tienen, También te ajá. sirven pacientes donde lo que más quieres valorar es capacidad funcional, ¿no? O que tengan alguna contraindicación para aplicar cualquiera de los otros dos fármacos. Sí, justo. De hecho, miren, lo primero que tienen que entender ustedes antes de solicitar un estudio de esta naturaleza es identificar cuál es el riesgo pretest que tiene el paciente. ¿Cómo lo calculamos? A ver, Amin, ayúdame con eso. O sea, ¿cómo defino que mi paciente se va a un ecuestres con dobuta, a un dipiridamol, a una angiotomografía, a una medicina nuclear, a una banda de esfuerzo? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo hacemos la estratificación de los pacientes? O a ver, David, ayúdale. En general, la estratificación de un paciente depende de la probabilidad pretest, Ujú. de
las contraindicaciones o no que tenga para alguno u otro estudio, pero no sé si se refiere a eso, a la probabilidad pretest que tengamos. Donde vienen las tablas, ¿cuáles son los componentes que utilizamos para darle el riesgo pretest a un paciente? O sea, Mm, cuáles son las características que La indicamos? sí. edad, sexo y la sintomatología. Ujú. Entonces, básicamente, en este tipo de pacientes que los vamos a someter a un estudio de ecoestrés farmacológico, son pacientes con riesgo intermedio, intermedio Ujú. alto o alto, ¿sale? Pacientes que tienen una probabilidad pretest baja no son candidatos a esto. ¿De acuerdo? La mayoría de los pacientes son pacientes que ya son pacientes mayores, que tienen angina clásica, ¿no? Pero las mujeres más de 50 años que también tienen, no sé, una variante anginosa. Pacientes jóvenes no entran en estos rubros. Ahora, de forma global, los pacientes que son con un riesgo pretest bajo, lo podríamos meter en este protocolo del cicloergómetro, porque aparte son pacientes que tienen la condición física para poder hacer la actividad. La mayoría de los pacientes que obviamente no pueden hacer actividad física, los enviamos a un protocolo de estrés farmacológico, ¿no? El paciente que tiene un tema en la rodilla, tienen el pie amputado, pues evidentemente no van a poder hacer ningún tipo de actividad física y sería ideal hacerles un ecoestrés farmacológico. La mayoría de los pacientes que hacemos para cicloergómetro son pacientes con un riesgo pretest que puede ser bajo o bajo intermedio y son pacientes jóvenes en su mayoría. Y aquí obviamente va a depender cuál es la indicación del estudio, que como lo decía Jorge, no solamente es para condiciones de isquemia. ¿Cuáles son las otras indicaciones que ocupamos o la indicación clínica de este tipo de protocolos que no tienen que ver con el contexto de cardiopatía isquémica? A ver, Pues ¿quién? sería la valoración de la función diastólica, doctora. Ajá, una es la valoración de la función diastólica, otra. Pues eso y clase funcional, como ya mencionaba Karen, pero principalmente cicloergómetro en pacientes que no sea tanto para sospecha de cardiopatía isquémica, sería evaluar que el deterioro de la clase funcional sea secundario a disfunción diastólica con pues todo el protocolo epicano que vamos a ver en la siguiente clase. Justo, ¿no? Una de las indicaciones de este tipo de protocolos es identificar si el paciente tiene o no tiene disfunción diastólica. El tema de la disfunción diastólica ha sido un tema complejo que ya lo hemos revisado en temas anteriores, en donde el paciente que es hipertenso, que es diabético, que es obeso, hacemos la evaluación por parámetros, digamos, convencionales o inclusive sacamos parámetros un poco más rebuscados y el paciente sigue cayendo en ese limbo en donde no logramos identificar si tiene o no disfunción diastólica. Parecería ser que es una función diastólica normal, pero el paciente es obeso, el paciente es hipertenso, el paciente es isquémico, ¿no? O sea, como que a veces la correlación de las enfermedades de base y con la evaluación ecocardiográfica en relación a la función diastólica, no hay una correlación. Entonces, se pusieron a investigar y se dieron cuenta que muchos pacientes que los sometíamos a un protocolo con esfuerzo físico, en este caso con un cicloergómetro, esto desenmascara la disfunción diastólica. Entonces, la intención uno es identificar si hay disfunción diastólica o no. La otra es para inducir también síntomas clínicos en alguna valvulopatía que sea cuando menos de grado moderado. Hay muchos pacientes que por alguna situación pues no hacen mucha actividad física, están postrados en la cama o hacen actividades mínimas, pero tienen una condición valvular que están en ese limbo entre lo operamos o no lo operamos. La manera más fácil de identificar si tienen o no síntomas en relación a la valvulopatía es justamente con esto, con un cicloergómetro, y también es para evaluarles la clase funcional, ¿de acuerdo? Entender entonces que esos tipos de protocolos no solamente son para identificar lo que hacemos de forma, digamos, más común, que es por temas de cardiopatía isquémica, sino que tienen un papel importante en otras condiciones clínicas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vamos a dejar esta parte de la introducción. ¿Quieres empezar la clase? También son casi las 8. Es que no sé si está conectado. Doctora, yo Hola, tengo una pregunta. mande. Bueno, bueno. Sí, estaba leyendo que también pudiera llegar a ser útil o de práctica, que la verdad es que yo lo veo como más rebuscado en aquellos pacientes que, por ejemplo, está indicado un protocolo de estrés farmacológico, porque no pasan o no pueden pasar por un físico
y que en algún momento dado tengan alguna patología pulmonar y por mala suerte tengan mala ventana, hacer un eco transesofágico, pero con estrés farmacológico. Quería preguntarle a usted qué tan común es hacer ese tipo de estudios. Pues, Gracias. sí, sí, doctor, gracias. Mire, la verdad es que es una pregunta muy interesante. En algún momento, sí, o sea, está descrito en la literatura, pero la verdad es que es muy complejo. Yo de forma particular en mi vida he hecho un solo ecuestrés con sonda transesofágica porque, o sea, la mayoría de los pacientes cambia mucho su condición clínica. En el mejor de los casos tendría que estar con apoyo de, pues, pseudoanalgesia y eso evidentemente, pues, va a limitar gran parte de nuestra evaluación. Aparte de evaluar como tal la movilidad, el engrosamiento, qué tipo de respuesta está generando nuestro corazón, si es respuesta ascendente, si es respuesta bifásica. También el dato clínico es pivote para el diagnóstico. O sea, si hay una correlación de que hay una respuesta bifásica y el paciente tiene angina, es francamente positivo, ¿no? Sin embargo, el tener una sonda dentro de la boca, eso limitaría pues la conexión entre los síntomas clínicos que nos puede manifestar el paciente y justamente el ventrículo izquierdo es la peor cámara que podemos observar a nivel del eco transesofágico. Realmente la punta nos queda muy lejos y no logramos observarlo. Digo, en algún punto a lo mejor con una vista transgástrica, pero evidentemente es mucho más molesto para el paciente y la valoración pues no sería la ideal. Digo, en ese caso, yo preferiblemente hacerle un estudio de medicina nuclear, pues para no hacer un falso diagnóstico y tampoco someter al paciente a un estudio tan cruento, porque al final del día tendría mucha limitación técnica y la valoración sería bastante compleja. Pero digo, a lo mejor alguien muy, muy experto, pero no lo hacemos. De hecho, no conozco a nadie que haga este tipo de procedimientos de tranceso para ecoestrés. No, la verdad es que mejor pedimos otro tipo de estudio, o no sé, una angiotag con score de calcio o una medicina nuclear, porque este tipo de procedimientos, la verdad es que serían muy, muy limitados. La verdad que yo también lo considero poco práctico, ¿no? Sí, no, sería aparte de como muy molesto para el paciente y al final creo que el resultado tendría muchísima limitación a la hora de hacer la interpretación del estudio. Gracias, doctora. A usted, doctor. Alondra, ¿sabes si estará bien por ahí? Porque no me contesta. Sí, yo creo que igual la podemos empezar la próxima semana, ¿no? Para sacar los Ok, protocolos. bueno, veo solamente traten de revisar los protocolos para hacerlo un poquito más ágil. Ven en la parte más pesada, eso fue solamente como la parte introductoria, pero sí revisen los protocolos para que nos veamos un poquito más rápido y en la siguiente clase podamos terminar este tema que la verdad es que es muy amplio, es muy complejo, pero bueno, intentar cuando menos puntualizar aspectos los más importantes. Doctora, me queda un poquito de duda, a lo mejor es algo que vamos a terminar de abordar en la siguiente clase, pero estaba leyendo de un protocolo nuevo para viabilidad, pero no sé qué tan avalado está en cuanto a la reducción de dosis principalmente del vasodilatador, donde empiezan a dosis menores, no, perdón, de la dobutamina, donde empiezan a dosis hasta de 2,5 y tengo entendido que la dosis máxima que llegan es hasta 20. De hecho, así lo hacemos de forma convencional. O sea, tanto el medicamento de la dobutamina como el dipiritamol los utilizamos para estudios de viabilidad de isquemia, pero en particular la dobutamina siempre iniciamos con una dosis, la más baja es 2,5 y generalmente no rebasamos las 20 gamas, porque la intención del estudio, si es netamente para viabilidad, no requieres como tal tanta dosis porque no intentas alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima esperada, salvo que hagamos un protocolo doble donde evalúas tanto viabilidad como isquemia. Es decir, en las primeras dosis, que serían de las 2,5 gamas hasta las 20 gamas, evalúas viabilidad. Y de las 20 gamas a las 40, más tu dosis de atropina, evaluarías temas de isquemia, porque entender que desafortunadamente los pacientes cada vez son más complejos. Y hay pacientes que ya pueden tener, se me ocurre, una coronaria derecha que ya esté con temas ahí crónicos y que la tenga obstruida
y temas que a lo mejor tenga la circunfleja o la DEA, lesiones intermedias. Entonces, puedes tener un sitio en donde no tienes viabilidad y puedes tener una respuesta ascendente en el resto de los territorios que no te hablaría de isquemia, o puedes tener las dos cosas, ¿no? Un territorio que ya no es viable, pero otro territorio que tiene una respuesta bifásica que te habla de que hay un tejido que está sufriendo. Entonces, de una u otra manera, este paciente sería candidato a un cateterismo. De hecho, ojalá que a mí lo ponga. Hay algunos algoritmos en donde te pone qué tipo de respuesta hace el paciente para que tú como clínico puedas definir quién va a un cateterismo y quién no. O sea, hay pacientes que hacen respuesta plana. La respuesta plana te habla de que ese paciente ya no se beneficia de nada, es manejo farmacológico, pero la forma de hacerlo, eso es de 2.5 a 20 gamas, ya está descrito y así lo hacemos de forma convencional. Ok, gracias, Doc. Sí, a ti. Pues aquí la vamos a dejar, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana con ya todos los... Muchas gracias, doctora. No, al contrario, muchas gracias, Jorge. Que tengan bonita noche. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Espero que descansen. Bye.